alguien que tiene mucho que ver con algo que hemos conversado durante esta mañana y que ha sido el proceso de la vacunación. Se ha destacado esta situación durante la administración del presidente Sebastián Piñera. Paula Daza nos acompaña. ¿Cómo le va, Paula? Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, Paula. ¿Cómo estás? En primer lugar, bueno, le transmitimos nuestras sentidas condolencias a usted también como colaboradora cercana del expresidente Sebastián Piñera. ¿Cómo lo han tomado en su entorno? ¿Cómo han vivido estas horas tras una muerte tan repentina? Bueno, la verdad que primero que nada, con consternación, ¿cierto? Fue una muerte tan brusca, tan rápido. Nosotros estuvimos con el presidente, yo estuve hace aproximadamente un mes, una persona tan vital, lleno de energía, con proyectos, preguntando acerca de cada una de las cosas que pasaban en nuestro país, en el tema que me corresponde a mí, preguntando la situación de salud, estamos viendo el tema de las ISAPRES, ¿cierto?, las leyes. Por lo tanto, su partida tan brusca ha sido bastante desolador. Pablo, usted también tuvo que ver mucho la época de la pandemia, que fue un hito que marcó Chile, siendo uno de los países que tiene un índice más bajo de contagio. ¿Cómo fue ese momento, todo ese proceso, ¿no?, que me imagino que haber sido de decisiones difíciles? Bueno, efectivamente, primero que nada yo quiero contarles que el presidente fue el día 1 quien lideró este proceso. Él nos dijo muy al inicio, incluso cuando todavía no llegaba el virus a Chile, que probablemente esto iba a ser un problema de Estado, no solamente un problema de salud, y que teníamos que volcar todo nuestro conocimiento, los recursos, también incorporar a todos los actores, universidades, sector público, privado, para poder hacer frente en nuestro país la pandemia. Yo recuerdo muy tempranamente que nos pidió que nos preparáramos, pero sin embargo cuando ya había llegado el COVID a Chile, fue en las primeras reuniones que tuvimos, él habló de que teníamos que pensar en las vacunas. En ese minuto, hoy día todo el mundo lo encuentra obvio, pero en ese minuto no estábamos pensando en las vacunas. En esa época, la aprobación de una vacuna se demoraba entre 5 y 10 años. Y por lo tanto, pensar en vacunas en el corto plazo solamente lo podía hacer el presidente. Y él muy tempranamente nos dijo, Chile, cuando las vacunas se aprueben, va a ser de los primeros países que nuestra gente se vacune, porque sabemos que iba a ser lo que nos iba a sacar de esta pandemia. Bueno, y así ocurrió. Y nos puso a trabajar, yo recuerdo, el primer caso llegó el 3 de marzo, nos puso a trabajar el mismo mes de marzo al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ciencia, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que cada uno dentro de su vereda, dentro de su rol, pudiéramos coordinarnos para no solamente contar vacunas en Chile, porque podíamos tener las vacunas, autorizar las vacunas, tener a las personas que requerían vacunar, pero si las personas no se vacunaban, la verdad que la estrategia no servía. Y él nos dijo, bueno, ustedes tienen que crear confianza. Y eso fue uno de los tremendos desafíos que tuvimos, porque ustedes se acuerdan que la pandemia llegó post-estallido social. Había una profunda desconfianza en los que estábamos ahí, en las autoridades. Por lo tanto, uno de los desafíos que teníamos era crear confianza en un momento de mucha incertidumbre. Teníamos algunas certezas, como la mascarilla, ¿cierto?, el lavado de manos, que lo insistíamos, pero había mucha incertidumbre. Y dentro de esa desconfianza y esa incertidumbre que teníamos que crear una confianza en la ciudadanía para que pudieran tomar las medidas que estábamos proponiendo. Bueno, a la luz de la ventana del tiempo, esa historia es sumamente interesante, cómo Chile se convierte en un país que lidera la vacunación y la capacidad de tener vacunas acá en Chile. Era una cuestión insólita, inaudita, un país alejado, teniendo esa capacidad de respuesta en un manejo de pandemia donde nadie sabía bien qué era lo prudente o imprudente de hacer, y había muchas voces alertando de esto o aquello. Pero en ese minuto se destaca que el presidente Piñera toma una decisión y hace llamado. ¿Con quién se comunica? ¿Con los dueños de los laboratorios? ¿Contacta a los gerentes? ¿Cómo se genera esa acción que es casi como de negocios? De, ok, tenemos una necesidad, vamos. ¿Cómo pasa eso? A ver, él es una persona tremendamente activa, por ejemplo, y quiero contar en las mesas COVID donde participamos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Prevención del Delito, sus asesores, muchos actores. Cuando él necesitaba comunicarse con alguien, él lo llamaba. Él llamaba personalmente a la gente. Por lo tanto, era una persona muy activa, pero ahí hubo varios roles fundamentales. Por ejemplo,
Con respecto a la adquisición de vacunas, él le mandató al subsecretario de Relaciones Exteriores Económico en su momento, Rodrigo Yáñez, que él fuera el responsable, porque una de las cosas que él nos mandataba es que cada uno de nosotros fuéramos responsables. A mí me encomendó que las personas se vacunaran, o sea, era mi responsabilidad. Él encomendó a Rodrigo Yáñez que él tenía que ser responsable. En forma paralela, hablaba con sus embajadores de Inglaterra, Estados Unidos. Vamos a quedar ahí con esa historia, porque está hablando Pauline Cantor, también exministra del gobierno de Sebastián Piñera. Sí. Mañana vamos a acompañar todos sus colaboradores al presidente hasta el último momento. Vamos a estar en la catedral y luego probablemente lo vamos a acompañar también hasta el cementerio, hasta el Parque del Recuerdo. ¿Van a participar del acto político que va a ser hoy día a las 7 de la tarde? Nosotros acá no nos vamos a mover, vamos a estar junto a él, honrándolo. De la Política militante de Bópoli, yo soy militante UDI, vamos a estar también acompañando a nuestros partidos. Y él generó una cosa muy linda, de mística, entre todos los que hemos sido parte de su gobierno. Hay un sentido de equipo que es muy profundo y en eso nos hemos sentido también entre nosotros, todos muy contenidos, apañados. Y yo creo que eso, a pesar de la gran pérdida que todos sentimos, creo que eso también ha sido parte de su legado. Yo le quiero preguntar, Pauline, por esta figura del expresidente como jefe, como presidente de la República, que era cercano, pero era súper estudioso, y cuando uno iba, me decían algunos exministros, uno tenía que ir con todos los datos claros. ¿Cómo era ese momento, Pauline? A ver, un jefe muy exigente, riguroso, detallista, pero que si uno aprendía y sabía con qué información tenía que llegar, uno siempre iba a salir muy bien de las bilaterales. Y les voy a contar ahí una anécdota. Me acuerdo cuando fuimos a presentar la cancha de hockey, que todos vimos, ¿cierto?, con los panamericanos y disfrutamos viendo a las Diablas. Me acuerdo que la primera reunión me dijo, pero ¿por qué por qué necesitamos esta cancha de hockey? Así, sí, y me nombró todas las canchas que existían en el país. Entonces ahí llegué y le dije, a ver, presidente, ¿sabe que parece que no estoy preparada con toda la información que le tengo que entregar para que usted me dé el ok? Así que hagamos una cosa, fijemos una próxima bilateral y yo llego con toda la información. Llegué a la semana siguiente con todas las jugadoras que jugaban en Chile, la cantidad de partidos, la cantidad de campeonatos. Le mostré todas las horas que nos faltaban de cancha y me dijo, acá no es que esto sea necesario, es sumamente necesario y por lo tanto démosla adelante con esta cancha que Chile necesite. Así que me imagino el orgullo que él sintió también cuando se dio ese pitazo inicial, cuando partieron los Panamericanos. Pero así eran las exigencias, pero así también era cuando uno de verdad se aplicaba, cuando hacía la pega, que era la pega que necesitaban los chilenos. Nos veníamos acordando acá con la Isabel cuando fuimos a un consejo gabinete en Quillota, y cada uno de los ministros teníamos que presentar en corto lo que habíamos hecho, pero sobre todo la planificación para el otro año. Y estábamos todos nerviosos, preocupados, era como ir a rendir examen, como de vuelta así, de alguna manera a la universidad. Pero uno se paraba adelante y veía su concentración, la del presidente, y listo, uno se soltaba, se ponía a hablar y al revés, sufría porque te hacían así, porque se te acababa el tiempo y ya no podía seguir exponiendo. Se le hacen más preguntas a Pauline Cantor, que fue ministra junto a Isabel Pla, también ex ministra de la Mujer, y se le pregunta por el legado de... Yo creo que como decía Isabel, nos deja el legado más grande. Yo creo que hoy día tenemos que recoger el guante de lo que él nos dejó, del ser demócrata, republicano, del buscar el diálogo, los acuerdos, la paz, la justicia, las oportunidades. Y en ese sentido nos dejó la vara alta, y yo creo que nosotros hoy día, como centro derecha, tenemos un desafío que es justamente cumplir con lo que fueron sus sueños, sus propósitos, no para él, sino para Chile. Así que yo creo que en eso vamos, esto al revés, nos da fuerza, nos da alma, nos da pasión. Y como decía Isabel, en la Evelyn Matei hoy día tenemos una tremenda líder. Pueden surgir otros, todavía falta mucho y todos sabemos cómo se escriben la historia de las elecciones, pero no tengo dudas que la Evelyn Matei es una de las personas que tiene esa fuerza para ayudarnos a tomar este legado y este espacio que deja el presidente. Usted recién hablaba de la familia,
se le pregunta por la familia, la fortaleza de Cecilia Morel y lo que fue significando, obviamente, la figura de Sebastián Piñera, habla Isabel Pla. Cecilia Morel es una mujer profundamente sencilla, pero muy preparada, muy fuerte, de enorme coraje. Yo creo que es el momento también de reconocerle a ella que estuvo donde tenía que estar, acompañando. No es fácil acompañar a un presidente de la República y a una persona con el carácter del presidente Piñera, ¿verdad?, con mucho liderazgo, y ella, siendo una mujer también, es una mujer con mucho carácter y liderazgo y capaz de formar muy lindos equipos, tuvo, ¿verdad?, la sabiduría y el amor por Chile de ponerse donde tenía que estar y desde ahí dejar también una huella muy importante, con sencillez, sin discursos grandilocuentes, sin ideología. Y ayer la verdad es que a nosotros nos sorprendió su fortaleza como jefa de familia, a su alrededor sus hijos, sus nietos, que están muy afectados, y el resto de la familia Piñera, una familia muy grande, la familia Morel también, son clanes grandotes, y ella al centro de todo, con mucho interés y con coraje, y creo que también va a ser una compañía muy importante para nosotros, y también ella, como una mujer, como una líder, va a formar parte del camino que tenemos que emprender, que empieza otra etapa a partir de hoy día sin el presidente presente en la tierra, digamos, y sabemos que contamos con Cecilia Morel siempre. Sí. Isabel Pla y Paulín Cantor, dos exministras de Estado, Eduardo Yamila. Sí, gracias Kevin. Ahí tenemos dos voces más que se suman a las que hemos escuchado de esta interacción con el presidente de la República. Está con nosotros Paula Daza, también desde esa cercanía que tuvo el trabajo con el presidente. Le había planteado cómo había sido este proceso de compra de vacunas, que nombra a una persona encargada, que se tiene que hacer responsable, y luego viene todo este proceso que nos estaba relatando. Bueno, efectivamente el presidente estaba muy encima de todos los temas, de cada uno de los temas, que no solamente de salud, pero particularmente de salud. Yo recuerdo que desde que se pensaba que podía llegar la pandemia, el presidente armó las mesas COVID, que era tener reuniones con él todos los días a las 7:30 de la mañana, todos los días de lunes a domingo, y él lideraba esas mesas. Él estaba ahí enfrente. Y cada uno de los temas, las vacunas, los casos, los hospitales, la colaboración público-privada, escuchar a otro. Se armó el Consejo Asesor COVID, donde una de las que participó fue la actual ministra de Salud. Y él mismo los citaba a ellos a escucharlos, a ver cuál era su opinión. Yo creo que su grande cualidades de liderazgo era esa capacidad de escuchar a muchos distintos. ¿Sabía trabajar en equipo entonces? Pero una persona además muy ansiosa del conocimiento, de aprender, de entender por qué pasaban las cosas. Lo que decía recién ahí Paulín, que cuando uno le hacía una propuesta tenía que ir muy, muy preparado, con datos, con números, con evidencia científica para sobre todo para tomar una decisiones tan difíciles que nos tocó tomar. Las cuarentenas, suspender las clases, que las personas no fueran a trabajar. Y en ese minuto el objetivo era no tener menos enfermos y fallecidos. Por lo tanto, yo creo que, y en el proceso de vacunación, él entendió que más allá de tener las vacunas, comprar las vacunas, capacitar a la gente, que las personas tuvieran la confianza de que las vacunas servían. Y ahí nos encomendó al Ministerio de Salud, al doctor París, en ese minuto al doctor Tuñac y a mí, que nosotros teníamos que encabezar esa confianza para que las personas se vacunaran. Y la verdad que fue una sorpresa maravillosa, porque desde el inicio de la pandemia, ustedes se acuerdan que en cada punto COVID contábamos que le tocaba vacunar a las personas mayores de 90 años, 80, los lunes, los jueves, los viernes. Y las personas se vacunaron, y yo creo que él fue el que lideró ese proceso. Chile fue reconocido internacionalmente, y ese reconocimiento tiene un nombre, y es Sebastián Piñera. Quería preguntarle sobre este éxito que se tiene con la vacunación, que la BBC lo destaca en el 2021 como las claves que explican la exitosa campaña de vacunación contra el COVID en el país sudamericano que es Chile. ¿Cómo tomaron esta noticia? Me imagino el orgullo, ¿cómo lo tomó él a nivel...? Yo siempre digo, me voy al tema personal, ¿no? Porque me imagino los logros con deficiencias tan difíciles y el haber logrado este éxito en un momento de pandemia mundial. Bueno, efectivamente, y no solamente eso, era durante la pandemia.
había una encrispación política tremenda, de críticas, de Todo el cuestionamiento. tiempo, El presidente, en su momento el ministro París y yo, fuimos tratados de infelices, cuando sacamos el pase de movilidad, nos trataron, ¿no es cierto?, que estábamos sacando este pase, que las personas podían morir, de criminales. Entonces, era un momento político tremendamente crispado. Pero cuando tuvimos ese reconocimiento, a mí me tocó ir a Estados Unidos a recibir un premio por el gobierno de Chile. Y recuerdo que en ese minuto, cuando estaba allá, no sabíamos que lo iba a recibir Chile, sabíamos que estábamos en el grupo finalista, ¿cierto? Estaba Chile y había otras empresas. Pero cuando Chile recibió el premio y dicen gobierno de Chile, en ese minuto me acuerdo que al día siguiente el presidente me llama y me dice: felicitaciones, doctora, han hecho un gran trabajo. Y la verdad que ese reconocimiento no era para mí, era para el país, porque él supo convocar en ese minuto a todos los actores. Creo que su liderazgo para convocar al sector privado, al sector, la sociedad civil, al mundo académico, para que todos se pusieran con un objetivo, tenía que tener una cabeza, ¿sí? Y esa cabeza se llamaba Sebastián Piñera. Por supuesto que él se sentía un gran orgullo que finalmente, al final, porque esto fue prácticamente al final del periodo de su gobierno, fuera reconocido por el tema de la pandemia y la vacunación. ¿Y cómo tomaba él, o si tuvieron la oportunidad de conversar? Porque así como con el tema de la vacunación, también en su momento habían voces disidentes, incluso del ámbito médico, voces que estaban en desacuerdo y otros que decían que esto se tenía que hacer. Recordado era las vocerías de Isquia Siches en su momento como presidenta del Colegio Médico, en contraposición a lo que ustedes estaban diciendo. Lo mismo que había pasado antes con el estallido social, donde para algunos le exigían al presidente que tuviera más mano dura en las calles con aquellos que estaban saqueando, incendiando, y otros decían que se estaban violando los derechos humanos y lo asimilaban con Pinochet. ¿Cómo lo tomaba él, esta dualidad de miradas donde pretendían hacer algo que consideraban que era lo adecuado para lo que habían sido mandatados, pero por otro lado tenían una severa crítica de varios sectores de la ciudadanía o del mundo de la política? Bueno, claramente, como otras cosas, la pandemia tuvo un cariz político muy fuerte. No solamente era un problema sanitario, económico, social, tenía un cariz político y obviamente se levantaron voces de alguna manera oportunistas frente a esta dramática situación. Es la crisis sanitaria más brutal que ha tenido el mundo en los últimos 100 años. De eso estábamos hablando. Pero él tenía una convicción como gran líder que yo se lo valoro. Primero que nada, era una persona que no era rencorosa, para nada. Y por lo tanto, cuando habían críticas, él quería entender qué había detrás de esas críticas. Y una de las cosas que nos pedía siempre es que las decisiones que tomáramos tuvieran un objetivo: contener la pandemia, pensar en las personas, tuviéramos evidencia, la mejor evidencia disponible en ese minuto. Y con esa evidencia de salud, económica, con esa evidencia teníamos que tomar una decisión. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tuvimos que poner la región metropolitana en cuarentena. Hoy día, mirando para atrás, ¿ustedes se imaginan lo que significa poner a 8 millones de personas, decirles: ¿sabe qué? A partir de mañana no pueden salir, no pueden ir a ver a sus hijos, no pueden ir a trabajar? Fue brutal esas medidas que tomábamos. Cuando se tomaron esas medidas fue con tal convicción de que era lo necesario en ese minuto, porque la evidencia mostraba, los datos mostraban que la manera de reducir este aumento explosivo de casos y de camas críticas. Me acuerdo que en un minuto el doctor Duñac le dijo: presidente, me quedan 30 camas críticas en todo el país. 30 camas en todo el país, porque ya teníamos una coordinación público-privada, se trasladaban pacientes, se trasladaban profesionales, y no tengo más. En ese minuto, la única manera de tomar esas medidas eran estas medidas. Por lo tanto, él, a pesar del costo personal que tenía, porque todas estas medidas tenían un costo para la autoridad brutal, personal, él finalmente tomaba esas decisiones y sí, él tomaba decisiones tajantes. Durísimas, sí. Pero tenía que tener la convicción de que esa era la mejor decisión. Y para tomar esa decisión, que era la mejor, tenía que tener la convicción, él necesitaba información. Y no solamente información nacional, sino que también internacional. Nosotros tuvimos muchas reuniones con actores, con el ministro de Israel, en Alemania, con Fauci, el doctor Fauci de Estados Unidos, tuvimos 2 o 3 reuniones con él.
Y él les preguntaba inquisitivamente, les decía, cuénteme, ellos quedaban sorprendidos por el nivel de información que él manejaba. Él sabía periodo de contagio, cuántos casos, qué otras medidas podemos hacer, por qué cerraron los aeropuertos, Entonces era una persona tremendamente curiosa. Y finalmente, bueno, yo creo que como cualquier autoridad tenía costos políticos y costos personales, pero creo que lo que se ha hablado acá, yo creo que una de las grandes fortalezas que él tenía era su familia. La señora Cecilia, sus hijos, sus nietos. ¿Él era de consultar, por ejemplo, con Cecilia algunas decisiones o era más con su equipo de trabajo? Yo creo que él compartía muchas conversaciones con ella en función de las decisiones, pero claramente las decisiones técnicas se asesoraba por los especialistas, por los técnicos y también por otros actores que no éramos del Ministerio de Salud o de otros actores. El Consejo Asesor invitaba a académicos, invitaba también a médicos, tuvimos reuniones con médicos expertos en su momento, muchas, y después de eso decía, bueno, esta debe ser la mejor decisión. Creo que eso al mundo científico también lo citó. Era un personaje único, la verdad que era un personaje muy especial, lo vamos a echar mucho de menos, deja un gran vacío. Bueno, ahí hay que seguir para adelante. Sí, la verdad es que sí, me imagino a los cercanos de él que le debe estar causando, porque se notaba que también era una persona muy carismática, ¿no? Ahora, todos coinciden en lo mismo, que era muy preguntón, muy curioso, de siempre querer aprender, que no era rencoroso. Y te quería preguntar, ¿qué lo enojaba, por ejemplo? Yo creo que lo enojaba a él el no ser riguroso con la información. Cuando uno llegaba a un proyecto o llevaba una propuesta, y decía, bueno, ¿y esta propuesta, este proyecto, en base a qué? Ah, bueno, no lo sé. La falta de eficiencia y rigurosidad en la toma de decisiones. Eso la verdad, le molestaba y encontraba que en el fondo éramos poco éticos, ¿cierto? Cuando íbamos a tomar decisiones difíciles sin tener toda la información y toda la rigurosidad necesaria para poder aplicar una política pública que finalmente tiene un impacto en toda la población. Creo que lo conversó con quién, lo conversó con él. Yo le mandaba los informes a él todos los días le mandaba los informes. A veces los informes salían a las 10 de la noche, a las 11, muy tarde. Wow. Y recuerdo, era tan el nivel de información que me pedía que siempre se lo mandara, que una vez se lo mandé a las 5 de la mañana. Y me contestó a las 5:01. No, gracias, Paula. Tarde. Estaba así de pendiente, de atento. Pero tenía una parte humana tremenda, porque todos conocen su parte profesional. Claro. En momentos difíciles, él siempre tenía un llamado telefónico para preguntar cómo estábamos. Hoy día la vi más decaída, la vi más cabizbaja. ¿Ah, sí? Entonces, bueno, tiene que seguir adelante. Era atento a esos detalles él. Era atento a esos detalles. Él se preocupaba cuando uno estaba ahí. Nosotros estábamos todos los días, durante 2 años, de las 7:30 de la mañana, durante toda la mañana. Después decíamos el punto prensa. Y él se da cuenta, él era muy perceptivo. Él podía estar hablando contigo, pero estaba escuchando lo que otro estaba hablando. Claro. Era una capacidad de estar atento a las distintas cosas que yo Paula, creo que vamos a echar de menos. Y era como de repente estaban cansados, así que se rajaba así como vamos a comer, pidamos una pisita, tenía esas cosas. La verdad que él era una persona, le gustaba compartir. Recuerdo que varias veces, a pesar de la situación que él estaba viviendo, de hecho me acuerdo cuando se fue Rodrigo Villa de subsecretario, los subsecretarios le hicimos una despedida en mi casa y le llamamos, le dije, presidente, ¿por qué no se suma a esta despedida? Un día de semana a las 9 de la noche. Estaba, no me acuerdo, bueno, todos los problemas que tiene un gobernante. Y ahí llegó y compartió con nosotros y conversó y disfrutó. Y de hecho, hace unos días atrás, cuando estuve con él, me dijo, ¿cuándo va a volver a hacer una cosa en su casa para que nos juntemos de nuevo? Él le gustaba disfrutar, conversar, más allá de su rigurosidad. Él tenía una parte personal, era muy gracioso. Era un hombre gracioso, era irónico en sus tallas. Algunos colaboradores exministros recuerdan, por ejemplo, cuando tenían lo invitaba a Ranco o al Parque Pumalín, también que hacía reuniones, que le gustaba estar en otros lugares, quizás haciendo generación de equipo, que es tan relevante en las organizaciones de todo tipo de cosas, generar el equipo. Es difícil eso. Es muy difícil. Sobre todo cuando es muy exigente el jefe. Es muy difícil tener liderazgos
en personas que además son todas muy distintas y que vienen de mundos distintos. Un gobierno, ¿no es cierto?, tiene personas que vienen del mundo político. Nosotros no veníamos del mundo político en salud, principalmente el mundo más técnico, muy cercanos, pero él tenía esa capacidad, un poco lo que dijo también Polini e Isabel, que en el fondo nos deja un legado y un vacío en todo lo que trabajamos con él, que de alguna manera nos sentimos ya todos un poco cómplices, ¿cierto?, de esa falta de liderazgo que tenía el presidente Piñera. Pero yo creo que en el fondo, obviamente, ese legado y esa responsabilidad que nos deja a los que trabajamos con él en distintos ámbitos es un tremendo desafío para no solamente haber aprendido lo que aprendimos de él, sino para poder seguir trabajando cada uno desde su vereda, los que estamos en el mundo académico, los que están en la política, ¿cierto?, poder seguir aportando al país. Él tenía esa capacidad de decir, bueno, nosotros somos servidores públicos y ustedes están aquí para servir al país. Echaba talla de repente cuando el ministro de Defensa, por ejemplo, le gustaba, de repente iba en el avión de la Fuerza Aérea, decía, oiga, le echaba alguna talla por el tema del avión. Era una persona que tenía esa capacidad de hacer bromas, y una de las bromas que hacía el tema del trabajo. O sea, cuando una persona decía que estaba cansada, me acuerdo una vez el ministro París le dijo, presidente, ¿por qué no le dice a los asesores del segundo piso que este domingo no vengan a la reunión? Entonces le dice, ¿y por qué dice usted que cree que está muy cansado y echaba talla que cómo pueden ser tan flojos que no van a ir un domingo a trabajar? Entonces era una persona muy exigente, pero muy, Paula, muy, y muy supimos cálida. ahora que en estos últimos días le estaba armando un plan para compartir con el presidente Boric por los damnificados en la quinta región. ¿Usted estaba al tanto? ¿Era parte de esta convocatoria? Yo no estuve al tanto específicamente en eso, me tocó estar con él en el tema principalmente de salud, pero claramente lo tuvo el ministro París, por ejemplo, con quien yo conversé y me contó que lo había convocado para preguntar cómo se maneja todo, cómo manejamos principalmente en los momentos de crisis estas situaciones. Él siempre tenía una llamada para preguntar y convocar. Él convocaba a todos. Y creo que, bueno, deja un vacío, pero creo que nos deja una responsabilidad, sobre todo en los momentos difíciles que está llevando Chile. Creo que los actos de hoy día, a mí me emociona ver lo que estoy viendo ahí en televisión, ¿cierto? ¿Le sorprendió? Me sorprendió las cientos y cientos y cientos de personas, porque los que lo conocíamos y estábamos cerca de él, conocíamos esa esencia, esa parte humana, eso que había hecho, y un poco sentíamos que en vida él no fue reconocido. Eso un poco lo sentimos, que en vida él no fue reconocido por todo lo que hizo, particularmente en los últimos años tan duros que le tocó. Dicho eso, perdón, pero ahora en la última encuesta él se veía que venía creciendo en términos de las típicas preguntas de futuro político, y salía muy bien aspectado, pese a haber salido de una baja aprobación y haber estado un poco en un segundo plano. Bueno, efectivamente, la verdad que eso yo creo que él lo alcanzó a ver, ¿cierto? Que ex post, habiendo salido al gobierno, había empezado a ser reconocida su gestión. A veces la distancia, ¿cierto?, quita esa encrispación política dura que en su momento tuvo, y yo creo que, bueno, lo vimos. Y eso lo alcanzó a ver y me parece tremendamente positivo. Pero esto, si él está en el cielo escuchando, mirando, creo que lo debe llenar de orgullo. Paula, que mira, lo están estamos reconociendo.